Ha culminado la primera jornada en la primera división del fútbol español y hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar la algo polémica victoria del Fútbol Club Barcelona, pero validada con un gran talento de Lamine Yamal. Además de ello, el duro golpe que recibió Atlético de Madrid a través de esta debilidad del pasado y la perspectiva de haber visto grandes sorpresas, revelaciones, futbolistas talentosos y aquellos que quieren sobresalir en la Liga 25-26. Arranca otra nueva, ilusionante y prometedora temporada y para nosotros la ilusión de poder llegar a compartirla con todos ustedes. El día de hoy, como siempre, trataremos de realizar un rápido resumen de los mejores momentos de esta primera jornada y todo lo que puede llegar a representar para el futuro, en el que, como siempre, para poder llegar a definirla mejor, daríamos un rápido vistazo a los resultados, las clasificaciones y luego nos centraríamos en cada uno de los duelos más importantes que vimos en esta jornada para poder llegar a definir no solo su relevancia, sino también su impacto en la primera división del fútbol español, en el que, como siempre, el que puedan llegar a suscribirse y seguirnos realmente es una pieza fundamental para que este pequeño medio de comunicación pueda llegar a seguir ejecutando esta humilde labor. Y además de ello, si este tipo de contenido les gusta, el que puedan llegar a justamente darle me gusta y compartirlo realmente también es un gran apoyo para nosotros y por supuesto del que estaríamos muy agradecidos. Ahora, para poder llegar a definir también el gran momento que hemos visto a lo largo de este debut de la Liga 25-26, pasaríamos a destacarlo a través de, como siempre, dándole un vistazo ya destacado a los resultados y asimismo cómo han influido en la clasificación. En este caso comenzaríamos destacando lo que fue el arranque de la temporada en el duelo entre Girona y Rayo Vallecano, duelo que culminó 1-3. Más adelante encontraríamos Villarreal 2, Real Oviedo 0, Real Club Deportivo Mallorca 0, Fútbol Club Barcelona 3, Deportivo Alavés 2, Levante Unión Deportiva 1, Valencia Club de Fútbol 1, Real Sociedad de Fútbol 1, Real Club Celta de Vigo 0, Getafe 2, Athletic Club 3, Sevilla 2, Real Club Deportivo Español 2, Atlético de Madrid 1 y con ello la culminación de la jornada en el margen del fin de semana, ya que estará pendiente de ejecutarse el duelo entre Elche Club de Fútbol y además de ello de Real Betis Balompié. Además de ello también pendiente Real Madrid, Club Atlético Osasuna. Aún así encontramos que la clasificación se ha movido bastante, en el que por ahora encontramos en la zona baja a todos aquellos equipos que o no han jugado, Elche, Real Betis Balompié, Real Madrid, Club Atlético Osasuna en zona baja de la clasificación, o a equipos que han encontrado una derrota en su primera jornada, ya sea Real Club Deportivo Mallorca, Real Oviedo, Celta, Girona, Atlético de Madrid. Con ello encontramos que en la zona alta de la clasificación se mantiene Fútbol Club Barcelona, además de ello con una muy buena perspectiva de cara a su futuro, en el que, como vemos a continuación, se mantiene primera luego de haber podido llegar a lograr esta goleada ante Real Club Deportivo Mallorca. Además de ello, también cerca el buen andamiaje de el equipo de Íñigo Pérez, en este caso Rayo Vallecano. Además de ello, también datos interesantes, encontraríamos a equipos como Athletic Club y Getafe, también con un muy buen inicio de cara al arranque en esta temporada en la liga. Con ello es que rápidamente, luego de analizar y darle un vistazo a estos resultados, pasaríamos a hablar de específicamente cómo se pudieron llegar a dar y con ello pasaríamos a hablar específicamente de uno de los grandes duelos de esta jornada, como lo fue el duelo de Real Club Deportivo Mallorca con una visita para Fútbol Club Barcelona que representaría un duro duelo y en ello en general se fomentó. Los goles fueron al minuto 7 por parte de Rafinha, más adelante Ferran Torres al minuto 23 y luego Lamine Yamal al minuto 94 con 4 de añadido fue el que sentenció el marcador por 0-3. Lo definiríamos mejor a través de los goles para específicamente poder llegar a empezar a hablar de algunos márgenes que también fueron importantes para el partido, específicamente varias polémicas que se presentaron a través de la resolución del juego. La primera lo centraríamos a través del margen del primer gol, el gol de Rafinha, recordemos al minuto 7, en el que el balón o la jugada comenzaba por la zona de la banda derecha a través de un rápido recorrido por parte de la zona de la banda de Lamine Yamal. En esta acción se destaca debido a que había o hay dudas de cara a si el balón salió del campo y aún así Fútbol Club Barcelona pudo llegar a mantener la posesión, ejecutar el centro y luego la progresión del remate permitiría a Rafinha ejecutar la apertura del marcador. ¿Por qué es polémica esta acción? No tanto por la continuidad, sino específicamente a la hora de que
Nosotros creemos que realmente hay un enfoque en el que al día de hoy, con tantos medios, capacidades y elementos para la primera división del fútbol español, en que no se pueda llegar a aclarar en simplemente segundos si el balón salió del campo o no. No solo demuestra las limitantes que al día de hoy, que demuestran que básicamente cada espacio polémico hace que hayan pocas opciones para salir de él, sino también representan el por qué se vieron tantas dudas durante este partido, y la verdad es que poco a poco el desenlace del mismo no ayudó bastante a Munera Montero, en este caso juez de campo para este partido, ya que más adelante, para lo que representó el duelo, también encontraríamos otra dura polémica, y ello debido a través de la aglomeración de tarjetas amarillas, y luego lo que representaría la expulsión de Morlanes, y más adelante la de Muriqui. Comenzaríamos destacando la de Morlanes, que es más específica de cara al reglamento. La verdad es que, aunque se entiende que pueda llegar a justificar que es una acción en la que la primera, por protestar, primera amarilla para el futbolista al minuto 24, y luego la segunda al 33, aglomeración de amarillas, expulsión. La verdad es que son difíciles de traducir porque son a través de la interpretación del árbitro. Básicamente el árbitro tiene la línea directa y lo tiene a través, recordemos, del acta. El acta que específicamente tiene que entregar luego del partido. Es ahí donde sabremos específicamente el porqué de estas acciones, ya que para eso se creó el acta. Justifican la idea de que es la perspectiva del árbitro, y con ello básicamente si siente que puede llegar a tomar una decisión de sancionar a un futbolista a través del reglamento, no hay mucho margen con el que podamos llegar a decir que la acción es injusta o no, si se atiende a las reglas. Ahora sí es susceptible a la idea de que se pudieron llegar a tomar de forma más permisiva. Siempre está el margen de la perspectiva de que una apoya a otro equipo o otra apoya al otro. Con ello realmente es difícil, ya que básicamente se centran en decisiones que directamente ha centrado el árbitro, y si son buenas o malas, en ello sí podemos llegar a entrar en la tónica en que varias de estas acciones, bueno, eran permisivas de cara al partido, de cómo se estaba desarrollando, pero aún así se entiende que el trabajo del árbitro está ahí para determinar cuándo debe llegar a sancionar o no. Por ello, aunque no nos gusten o aprobemos las mismas, cualquiera de los dos casos, la labor del árbitro está ahí para ello. Más adelante diríamos que la acción más polémica para nosotros es la expulsión de Muriqui, que específicamente se centra en una acción de contra por parte del Real Club Deportivo Mallorca, que comienza con un centro. Luego, en la disputa del balón, a través del centro, Muriqui ejecuta una fuerte salida en la que su pierna derecha está cerca de impactar con el cuerpo o la propiedad física de Joan García, guardameta de Fútbol Club Barcelona. Con ello, la verdad es que era un duelo en el que se entiende la peligrosidad y el rigor de poder llegar a lastimar a tu rival o contrario, pero en general a través de las repeticiones se demuestra que el futbolista en ningún momento trató de agredir al futbolista o de fomentar una jugada en la que realmente lo hiciera. Con ello, el haberle expulsado, bueno, también nos encuentra estas diferenciaciones en el que en otras divisiones, y lo comparamos debido a que normalmente nosotros tenemos la oportunidad de seguir fútbol español y fútbol inglés a través de sus divisiones masculinas y femeninas, que la verdad es que orientan claramente un cambio en las dinámicas, en el que en Inglaterra estas jugadas podrían llegar a básicamente revisarse en el VAR y decir que no son lo suficientemente peligrosas para determinar como una expulsión. Por parte del fútbol español se determina otra acción, y por parte del árbitro y el VAR definen otra propuesta. Con ello, tal vez una idea de poder llegar a identificar que estas diferentes ideologías o perspectivas puedan llegar a estandarizarse y hacer un deporte, diríamos, más apto a básicamente no quedarnos con la idea de si el sí o no del bien de la acción. Podrían llegar a hacer esto más fácil de determinar, porque al final se siente bastante, y por supuesto la afición del equipo, que no se ha visto tan favorecido de cara a las decisiones, claramente tendrá una perspectiva, diríamos, no favorecedora del trabajo del árbitro. Con ello, la idea no es poder llegar a fomentar ello, sino realmente fomentar que en un partido se pueda llegar a ver una figura protagónica a través de las sombras que mantenga el control, y durante todo este partido, todo el ambiente que se vio, no se ejecutó esta labor de realmente tratar de mantener el control, sino caso contrario, las decisiones tomadas hicieron que todo se volviera mucho más caótico. Con ello pasaríamos específicamente ya a hablar de lo que fue el partido, en este caso a través del 0-3,
en el que diríamos las jugadas más destacadas nos fomentaron de nuevo a un Fútbol Club Barcelona bastante sobresaliente. La verdad es que su trabajo ha sido realmente bueno durante la pretemporada y se demostró durante este partido. Muchos de los futbolistas que llegaron a buen nivel se mantienen en esta misma tónica de la campaña anterior. Un partido excepcional por parte de Lamine Yamal, un muy buen partido y sostenible por parte de Pedri y Frenkie de Jong, diríamos más favor de Pedri a la hora del sostenimiento en el centro del campo, aunque Frenkie de Jong no lo hizo nada mal. Y además de ello, de Ronald Araujo y Eric García, aunque Ronald Araujo no tuvo el mejor de sus partidos, teniendo en cuenta su característica como nuevo referente para los blaugrana a la hora de la distribución de la línea alta y la progresión del balón. Realmente pudimos llegar a ver ciertos márgenes en los que está tratando de evolucionar en su tarea, y con ello también se entiende el cómo pudieron llegar a lograr esta importante victoria. Realmente un buen trabajo en general para esta característica. Con ello un 0-3 con algunas polémicas, pero que en general también nos dejan datos interesantes a través de la estadística, en el que por ejemplo Rafinha es el primer jugador de Brasil que marca el primer gol de una temporada liguera para Fútbol Club Barcelona desde Ronaldinho en septiembre de 2007. Realmente una muy buena noticia para el brasileño, que estará feliz de esta característica de poder llegar a formar parte de la historia blaugrana. Además de ello, por parte de Mallorca, es el equipo que sufre 2 expulsiones en la primera parte de una jornada, de una temporada debut en la Liga desde Getafe en agosto de 2007. También malas noticias para el equipo a la hora de poder llegar a de nuevo verse negativo de cara a estas características. Lo demuestra Yagoba Barrasate, que no estaba nada feliz con lo que representó el partido. Además de ellos, desde la campaña 16-17 de la Liga, Fútbol Club Barcelona es el equipo que más veces se ha visto favorecido por expulsiones de sus rivales, en este caso con 52 acciones, lo cual también determina el estilo de juego caótico que siempre trata de proponer los blaugrana para beneficiarse de un entorno en el que puedan llegar a brillar de características de juego o estilo individual, algo que también proyectaron muy bien de la mano de Lamine Yamal. Con ello, primera victoria para el equipo y la característica de que por ahora les permite seguir brillando de cara a su objetivo de nuevo pelear por el título. Con ello pasaríamos rápidamente a poder llegar a hablar del duelo entre Valencia y la Real Sociedad. Duelo también interesante a la hora de culminar 1-1, ya que en el mejor momento de la característica de Valencia veíamos gol de la Real Sociedad, y caso contrario, luego de un buen momento para Valencia veíamos el empate. En este caso básicamente con el gol de Diego López al minuto 57 veíamos un partido que realmente podría llegar a cambiar muy rápido, y en menos de 3 minutos Take Kubo, con una rápida acción de contra y distribución del balón, le permitió al equipo Şuriurdin poder llegar a obtener el empate. Con ello en general un duelo bastante interesante a través de la característica de que vimos un muy buen estilo de juego por parte de la Real Sociedad de cara a una evolución, diríamos, más pragmática a la hora de no siempre evolucionar con las transiciones progresiva de cara a la característica de salir jugando y poco a poco poder llegar a generar dominio en cada zona del campo, sino más bien algo más de velocidad a la hora de las acciones y poder llegar a maximizar el esfuerzo para hacer que puedas llegar a estar más cerca de portería rival, algo que en general funcionó bastante, especialmente durante la primera parte del primer tiempo. Es ahí donde la Real Sociedad destacó bastante y que en general nos demostró que pueden llegar a tener un estilo de juego bastante interactivo y relevante para de nuevo tratar de mejorar, especialmente bajo la consigna de la campaña anterior. Con ello, diríamos que lo más interesante es el nivel de algunos futbolistas como Pablo Marín, que diríamos que a pesar de que no se le puede llegar a exigir tener que ser al día de mañana Martín Zubimendi, porque claramente no es un futbolista con semejanza en sus capacidades, sí demostró que es un futbolista que puede llegar a tomar buenas decisiones en el campo y que puede llegar a aportar bastante de cara a los minutos. Además de ello, su compañero en la saga, Beñat Turrientes, la verdad es que también desempeñó buenas labores a la hora de los marcajes y los momentos de poder llegar a también cobijarse entre ellos para ayudarse de cara al sostenimiento del equipo y la rápida distribución del balón. Con ello diríamos que Turrientes promete más de cara a la característica de que si toma mejores decisiones a la hora de dónde posicionarse, específicamente para que el balón que reciba o que obtenga siempre sea hacia adelante y no que tenga que ver, por ejemplo, con la acción que le vimos con la que sufrió la amarilla, que básicamente fue una mala distribución del balón. Puede llegar a representar algo más de, diríamos, buenos beneficios para la Real. Con ello, por parte de Valencia, diríamos que lo preocupante es que el estilo y las características de juego son iguales y la similitud de cara a que también cuenta con los mismos protagonistas nos demuestra que
siempre es peligroso este margen debido a que básicamente toda la división trata de evolucionar a través de fichajes, nuevas perspectivas y la experiencia de lo mismo. Por parte de Valencia encontramos a un equipo muy dinámico, con buenas opciones, pero la idea de que no pueda llegar a evolucionar más puede llegar a ser realmente peligroso. Con ello, un partido en el que la Real brilló, pero no lo suficiente para poder llegar a lograr algo más de cara a puerta. Buen trabajo por parte de Mikel Oyarzabal, pero veríamos que tal vez con de nuevo certificar a un delantero centro, una figura en ataque, tal vez sea Óscarson, puede llegar a significar que veamos que Oyarzabal tenga un papel más importante en el equipo o más útil de cara a sus capacidades. Con ello, pasaríamos a hablar rápidamente del duelo entre Deportivo Alavés y Levante Unión Deportiva, también un duelo muy importante, ya que básicamente nos brinda la capacidad de poder llegar a definir a dos equipos que probablemente, esperemos, no lo mencionamos por desearles lo peor, sino al contrario, la característica de que puedan llegar a evolucionar de un duelo como este nos dejó un partido realmente emocionante en el que la mayor característica no solo fue este 2-1 a través de una gran remontada de Deportivo Alavés, sino también la representación de cómo se logró. El primer gol llegaba por parte de Toljan por parte de Levante Unión Deportiva, por parte de Toljan al minuto 68, pero antes había podido llegar a marcar, en este caso, estoy olvidando su primer nombre, perdonen, Tony Martínez, gran futbolista, además de ello una muy buena capacidad aérea, que representaron el primer gol de Deportivo Alavés al minuto 36. Luego fue más de sostener el partido. Con ello llegaría al minuto 68 el gol de Toljan, a través también de una muy buena jugada a la hora de arrancar desde línea de juego de tu propio campo. Y por parte de Tenaglia, básicamente el eterno polivalente para este Deportivo Alavés, la oportunidad de nuevo sobresalir como una gran figura para el presente de la institución. Con ello, en general, la característica de la victoria se centra más en el margen de cómo puedes llegar a evolucionar para el próximo duelo entre Levante Unión Deportiva y Alavés. Vimos a dos equipos que realmente bajo su similitud de juego son muy semejantes. Tal vez Deportivo Alavés trató de ser algo más interactivo con la posesión del balón y poco a poco poder llegar a generar desgaste en su rival a la hora de el dominio en varias áreas. Con ello, por parte de Levante Unión Deportiva, nunca ha sido un equipo y de la mano de su entrenador, Calero, nunca ha necesitado poder depender demasiado de la posición, sino del trabajo duro y del esfuerzo. De ahí, por ejemplo, llegó el gol al minuto 68. Ahora lo más preocupante del partido es que por parte de Levante Unión Deportiva le hubiera sido más útil sentenciar en varias acciones el duelo si hubiera tenido un delantero centro o una capacidad más efectiva en la línea de ataque. Por parte de Valencia de Alavés, la misma característica, tuvieron muy buenas opciones, por ejemplo, futbolistas que entraron desde el banquillo, en este caso Mariano Díaz, y además de ello, diríamos que fue Anger Guevara. Bueno, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo, creo que fue Carles Aleñá más bien, de cara al centro y al remate, uno de las acciones más peligrosas, pero en general la perspectiva de que por ahora a la vez se lleva el duelo a través de la experiencia de lo que es ser equipo de primera división y el concepto de que realmente puede llegar a ser útil para básicamente no solo obtener una victoria en un duelo directo, sino demostrar las capacidades necesarias para ser equipo de primera división. Por ello destacábamos este partido, porque puede llegar a representar aquello que te hace mantenerte y sobrevivir, y otros que no puedan llegar a demostrar esta característica, lastimosamente tendrán que verse en la segunda división. Con ello pasaríamos a hablar también de un duelo altamente interesante, como lo fue el partido entre Athletic Club y Sevilla, uno que realmente parecía que podría llegar a tener una perspectiva algo desalentadora, especialmente para Sevilla, que vive un momento y estado de forma lastimosamente de muchas dudas, pero Athletic Club también llegaba con esta característica en el que a través de su pretemporada solo hemos visto dudas y un estilo de juego que por ahora no nos recuerda al Athletic Club de la campaña anterior. Su estilo defensivo se mantiene ahí, pero la perspectiva de estos constantes altibajos realmente son muy peligrosos para este inicio de temporada, y poco a poco arraigarse de nuevo al inicio de la campaña y ya centrarse en el desarrollo básicamente de lo que aporta el fútbol español
Esperemos que sea útil para Athletic Club a través de esta victoria que, aunque sufrida, de nuevo nos demuestra por qué han luchado tanto para mantener a Nico Williams y lo que aporta a través de su margen, de su presencia en el campo, en el que tuvo muy buenas acciones, algunas que pudo llegar a tomar mejores decisiones, pero que en general representaron cómo Athletic Club pudo llegar a ganar este partido por 3-2 y que en general por parte de Sevilla la perspectiva de que realmente teníamos muchas dudas de cara al inicio de la campaña y por lo menos durante este partido nos demuestran que las capacidades de juego y las decisiones que está tratando de tomar Matías Almeida por lo menos son realistas de cara al estilo de juego y que realmente este Sevilla puede llegar a jugar muy bien con los elementos con los que tiene al día de hoy. Diríamos que con la salida de Musambo para el segundo tiempo y por ejemplo va a poder llegar a tener a Ejuke y además de ello a Eluke Bacchio por la otra banda, fue donde el equipo pudo llegar a tener algo más de cohesión, ya que le permitió a Sou concentrarse en su labor en el centro del campo a la hora de ganar duelos y por parte de Agumé la idea de siempre poder llegar a estar pendiente del balón y sobresalir a la hora de estar desmarcado. Con ello en diferentes acciones encontramos básicamente en menos de 20 minutos un muy buen estilo de Sevilla, realmente vale mucho la pena destacar porque básicamente en pocos minutos desarticuló a su rival y le hizo desorientarse en el campo y de ir ganando 2-0 de forma virtuosa llegó al 2-2 y con ello la característica de por qué este Athletic Club debe llegar a mejorar rápidamente, porque no es la primera vez que vemos que hay equipos que llegan en la primera ronda con buenas capacidades, pero todavía con el desgaste del pasado y poca orientación a la hora de evolucionar del pasado. Les puede llegar a cometer poco a poco empezar a perder puntos en un margen crucial como lo es el inicio de la campaña y tener que ver que sus aspiraciones básicamente tarde o temprano les quedan un poco cortas. Con ello la fase es tratar de aprender de victorias como estas y además de ello el mérito de los 3 puntos que en San Mamés siempre aporta. Además de ello la característica que lo hiciste con tus referentes, un margen bastante difícil, pero la idea de que funcionó. Con ello por parte del margen de Ernesto Valverde es la idea de poder llegar a seguir mejorando y la perspectiva de que lo pueden llegar a lograr para enfocarse rápidamente en el juego europeo que básicamente está cada vez más cerca. Con ello, básicamente menos de 2 semanas para que de nuevo haya UEFA Champions League. La verdad es que ya no solo inicia la temporada, sino que los márgenes competitivos llegan y te llegan en la cara. Por ello es tan importante levantarte de estas pequeñas dudas. Y por parte de Sevilla, la perspectiva de que realmente ha tenido muy buenos minutos de juego y que esperemos le puedan llegar a ilusionar para por lo menos tener algo más de movimiento en el mercado de fichajes, crucial para esperanzarse por algo más, y la característica de que por lo menos varios de tus referentes se encuentran en un buen estado de forma y pueden llegar a aportar para que el equipo no sufra como la campaña anterior, o por lo menos esperemos que así sea. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de uno de los grandes duelos de esta jornada y que específicamente se centraron en básicamente una auténtica sorpresa. Ya habíamos visto márgenes interesantes de revalidación y también, como mencionábamos, sorpresas a través de, por ejemplo, la victoria de Getafe ante Real Club Celta de Vigo, que fue una gran capacidad a la hora de uno de los mejores y más interactivos equipos de la división, Real Club Celta de Vigo, al ser vencido a un equipo que básicamente pelea con palos y piedras de forma constante. Y de nuevo Pepe Bordalás nos demuestra por qué es un auténtico entrenadorazo. Simplemente básicamente en un partido en el que todo estaba en tu contra, ganas 2-0 y básicamente de una forma en la que nadie lo esperaba. Y además de ello, por parte del duelo y la semejanza entre Atlético de Madrid y Real Club Deportivo Español es que con la promesa de un nuevo Atlético de Madrid que llega con nuevos referentes, la perspectiva de que la experiencia ha sido o será este punto de inflexión para tratar de nuevo competir por el título de la liga, y que el propio proyecto lo sabe, ya no hay margen para fallar y tener que evolucionar a través de cada error del pasado sería vital para este inicio de temporada. Y ante Real Club Deportivo Español, la perspectiva de que en los últimos 2 partidos que les has enfrentado han representado perder puntos, la perspectiva de que hace más de 5 años no les ganas en un duelo directo debido tal vez a algunos descensos de Real
Club Deportivo Español, que tal vez hacen un poco más variada esta estadística, pero todavía mantienen el porcentaje de que realmente era un partido importante para no solo demostrar que este Atlético de Madrid podía llegar a brillar a través de su mejor resolución de juego y la perspectiva de que realmente a través de nuevos referentes y además de ello viejos conocidos de alta calidad como los Julián Álvarez, los Johnny Cardoso, a la hora de incorporarse al equipo, una línea defensiva altamente confiable con los Lenormand y además de ellos con su nuevo compañero, y vamos a decir Caleta Char, pero este es de la Real Sociedad, perdón, estoy olvidando su nombre. Hanco, perdón, David Hanco, la verdad es que fomentaban una buena propuesta y el primer tiempo se demostró que normalmente Atlético de Madrid no es el equipo más dominante en la posición, pero a través de la estadística nos dejaba un porcentaje para el primer tiempo de un 61% y uno de sus mejores márgenes a la hora de efectividad en el último tercio, a la hora de aglomerar pases para encontrar un remate directo. Con ello la perspectiva era clara de que tarde o temprano, con este buen estilo de juego, podrían llegar a aproximarse a la victoria. Ello se logró a través de una acción de balón parado a través de Julián Álvarez, que con ello, bueno, básicamente sigue haciendo historia para Atlético de Madrid, ya que por ahora Atlético no había perdido ninguno de sus partidos inaugurales en una campaña en la liga en sus últimas 15 temporadas en la máxima categoría, ello a través de 8 victorias y 7 empates, desde una derrota 3-0 ante Málaga en agosto de 2009. Con ello demostraba la importancia de la división, de lo que es el margen de los últimos 10 años en los que Atlético de Madrid ha evolucionado, y también nos dejaba que Julián Álvarez es el futbolista de las 5 grandes ligas europeas que ha sumado en todas las competiciones más goles de falta directa, ha marcado desde el inicio de la temporada 3, en este caso, de la campaña anterior, además de ello igualando a Omar Marmoush y además de ello a Bruno Fernández, básicamente los mejores rematadores de tiro libre del planeta en Europa, y en la estadística avanzada lo demuestran. Con ello, buenas noticias para tener a Julián Álvarez al mejor nivel. El problema de esta característica es que aún así representó ver todo lo contrario para el segundo tiempo, en el que básicamente podrías llegar a tener el margen de ir ganando 0-1, la perspectiva de que podría llegar a ser más fuerte a la hora de empujar un poco más, y al contrario, a través de ciertas decisiones técnicas que no las tratamos de desmeritar, sino al contrario, explicar de por qué no funcionaron a la hora de la salida de Johnny Cardoso y Conor Gallagher, que eran el centro del campo para este 11, y apostar por Pablo Barrios y Coque. El equipo rápidamente se desarticuló a la hora de su dinamismo, a la hora de progresar tan rápido en el campo, y además de ello le brindó de poca seguridad a Mateo Ruggeri, ya que en este caso Johnny Cardoso era el que le estaba constantemente dándole algo más de soporte y cuidando sus espaldas a la hora de los adelantamientos, luego de la salida del mismo por la amarilla que sufrió, y con ello el Cholo básicamente trató de que no fuera tan peligrosa esta amarilla de cara a una expulsión. Se decide apostar por otros cambios en el 11 y con ello básicamente el equipo poco a poco fue perdiendo potencia, y además de ello los cambios en el 11 en la línea de ataque tampoco ayudaron, saliendo Alex Baena, Julián Álvarez y Thiago Almada, lo cual también nos dejó la idea de que el equipo, a pesar de que tiene una muy buena rotativa, tiende a desarticularse muy rápido, y cuando cae a través de la presión y específicamente de que está bien parado en el partido y recibe un codazo en la cara que no ve y cae al suelo, no sabe siquiera cómo levantarse del mismo, y ello representó no solo el primer gol del Real Club Deportivo Español, sino también la remontada, en el que primero fue una acción de Rubio, en el que básicamente a través de una mala disposición defensiva se obtiene el gol a través de un muy buen remate, pero que no deja de ser una mala disposición defensiva, ya que constantemente se veía que la banda de Ruggeri estaba siendo constantemente aglomerada en ataques y no genera soporte por esa banda, de ahí el problema. Y más adelante para el segundo gol, de nuevo encontramos que inicia por esa zona y culmina en gol de Milla al minuto 84, y con ello remontada para Manolo González, que de nuevo a través de una campaña histórica y un trabajo excepcional por parte del entrenador, de nuevo hace que este Real Club Deportivo Español haga historia, realmente altamente sobresaliente para el trabajo del equipo, pero también bajo la característica de lo que representa esta victoria, porque no solo se centra en poder llegar a vencer a Atlético de Madrid en un punto crucial, sino la forma en la que se desarrolla.
debido a que ya habíamos visto estas perspectivas de Atlético de Madrid, perspectivas negativas a la hora de evolucionar en un partido que se volvía complejo, y el problema de no haber podido llegar a aprender nada de ello a través de la pretemporada, y que básicamente el cambio de nombres no ha representado una evolución en el problema a solucionar. Realmente es este probablemente, y esperemos, pequeño golpe o punto de atención para recordarle al Atlético de Madrid que realmente debe llegar a encontrar mejores soluciones para hacer más dinámicos los partidos y sentenciarlos cuando es clave, o caso contrario, ver lo que sucedió para este duelo. En este caso, una importante remontada por parte de Real Club Deportivo Español. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente y destacar lo que fue el mejor 11 de la jornada número 1 de la liga. En este caso, a través de la portería encontraríamos a Luis Junior, más adelante a Josep Chavarría, Nahuel Tenaglia, Eric García y Santiago Mourinho. Más adelante en el centro del campo, Pape Gay, trabajo excepcional en la victoria de Villarreal, además de ello de Edu Espósito, por supuesto, gran trabajo para lo que fue la victoria ante Atlético de Madrid. En la línea de ataque encontraríamos a Nico Williams, trabajo excepcional para entender, por supuesto, la victoria de los Leones del País Vasco, además de ello acompañado por Lamine Yamal y Cristianus Uche, también básicamente futbolista hacedor de milagros para Getafe. Además de ello, el entrenador de la jornada, aunque estuvimos básicamente en horario español hasta las 12 de la mañana, pendientes a poder llegar a elegir entre Manolo González y José Bordalás. Decidimos quedarnos con Manolo González debido al gran trabajo de lo que es básicamente vencer a Atlético de Madrid, algo que no se logra todos los días, a pesar de que José Bordalás también ha hecho un gran trabajo en este primer partido de la temporada. Con ello, la fotografía de la jornada, a pesar de la derrota, sí se la daríamos a un futbolista de Atlético de Madrid, en este caso a Julián Álvarez, luego de su definición de tiro libre, realmente excepcional, un auténtico golazo que vale la pena ver de nuevo y que esperemos represente, ¿por qué no?, que el futbolista argentino pueda llegar a, ¿por qué no?, dar un golpe sobre la mesa para validarse como uno de los grandes referentes de esta liga a la hora de la pelea por algo más ambicioso, y tal vez la pieza fundamental que pueda llegar a hacer que este Atlético de Madrid siga soñando con pelear por el título en esta temporada 25-26 de la liga, en el que, como siempre, antes de culminar, nos gustaría preguntarles: ¿creen ustedes, no solo por esta derrota, sino en general, que habrá pelea por el título a través de 3 protagonistas? O caso contrario, serán 2 aquellos gigantes que siempre prometen calidad hasta el último nivel o hasta el último momento. Como siempre, su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.